Hermanos, nuevamente estamos aquí entre ustedes para llevar a cabo el culto de predicación de esta tarde. Y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es jefe y cabeza de su iglesia. Vamos a hacerlo con una oración de ofrecimiento a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, una vez más, Señor, te agradecemos la bendición y el privilegio que nos das estar aquí al frente dirigiendo este culto a ti. Permite, Padre, que cada participación de este orden de culto sea de bendición para nuestras vidas, pero primeramente sea de olor grato a ti, Señor. Gracias por esta bendición en Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a abrir sus himnarios allá en sus hogares y vamos a entonar el himno número 45, titulado Cuando pienso en tu santidad. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor, descansa en tu amor. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero adorándote, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor, descansa en tu amor. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero adorándote, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: Yo, pues, preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Con este sentir de la palabra de nuestro Dios, de que somos un solo cuerpo en Cristo, vamos a entonar el himno 405, titulado Unidos, Unidos. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y paz. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y paz. Así como dice este himno, unidos, unidos, vamos a unirnos, hermanos, en oración e intercesión. En nuestra iglesia, en nuestras familias, tendremos algunos hermanos enfermos o hermanas enfermas, o familiares dolidos por la ausencia de un ser querido. Sabiendo que ese ser querido ya está con el Señor, vamos a unirnos en oración de intercesión, hermanos. Los invito a cerrar sus ojos. Señor, nos acercamos a ti nuevamente en oración. Esta vez, Padre, para pedirte por toda tu iglesia en general. Tú conoces a cada familia que representa esta iglesia del Divino Salvador y también las familias que representan las congregaciones y misiones de esta ciudad. Probablemente, Padre, nosotros no sabemos, pero tú sí lo sabes quién está enfermo, quién está enferma. También, Padre, sabemos, tú sabes quiénes están con tristeza por un ser querido que tú lo has llamado a tu presencia. Padre, te rogamos tu bendición, consolación, fortaleza, sabiendo, Padre, que los que están contigo están gozando de ti ya para siempre. Fortalécenos, Señor,
a los que estamos delicados de salud. Provee, Padre, los medios, las medicinas para poder aliviarnos y curarnos. Bendice a tu pueblo en general, en sus trabajos, nuestros estudiantes en sus estudios virtuales y todos, Señor, en sus hogares. Cuida de nosotros, Señor. Líbranos, sobre todo, de contagiarnos de esta pandemia, Señor. En tus manos nos encomendamos hoy y siempre, y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno número 16, titulado De tus mandatos tengo sed. De tus mandatos tengo sed, reclamo yo tu amor. Mi alma ve y ten merced de mi buen Salvador. De tu luz divina hazme ver y tus mandatos conocer. Deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Anhela mi alma conocer ardiente tu verdad y tus palabras entender con celo y claridad. Delicia tu palabra es y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu ley yo amo, oh Jesús, pues ella voces da. Constante sigo yo su luz y mi alma vencerá. Más gratas tus palabras son que todo bien y posesión. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu siervo cual oveja es, sus sendas al errar. Espero yo que a mi alma des la senda del hogar. Tus estatutos hazme ver, te quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don y tu palabra hermosa que oro más preciosa.
Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, en la epístola a los Romanos, en su capítulo 6, y vamos a leer el versículos 10 al 13. Dice así: por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de esta tarde, hermanos, titulado La cercanía de la salvación, con nuestro pastor presbítero William Abenamar Roblero Díaz. La mayoría de las personas piensa que el ser cristiano tiene que ver con una clase especial de personas. Algunos se imaginan que los cristianos tienen una capacidad especial para poder leer la Biblia. He escuchado a jóvenes que me dicen: pastores, que no entiendo nada de la Biblia, no entiendo por qué abajo tiene unos numeritos y me manda a otro texto. Me cuesta mucho comprender lo que dice la Biblia. Y esto es la noción que tienen varias personas, porque piensan que el ser cristiano tiene que ver con una clase especial de conocimiento o de iluminación. Pero hoy vamos a acercarnos a un texto de la Biblia y vamos a aprender acerca de la importancia de conocer a Dios y de la cercanía de la salvación para nuestras vidas. Queremos decirles de entrada que el mensaje que predicamos es un mensaje que debe ser entendido, pero no es un mensaje esotérico, no es un mensaje criptado. Hoy lo vas a conocer. La palabra del Señor te va a detallar qué es lo que tienes que hacer si quieres poner tu confianza y quieres seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ello, vamos a hacer una oración. Hoy van a aparecer en nuestra pantalla los textos que vamos a ir leyendo para que sea la Biblia, para que sea la palabra del Señor que te enseñe, que te ilustre y no solamente las ideas que yo quiero contarles a ustedes. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedirle a ese Dios poderoso que abra nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender su palabra. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Padre, porque hoy tenemos el privilegio y la bendición de abrir tu palabra, Señor, y de meditar en ella. Te pedimos, por favor, que tu Santo Espíritu, quien inspiró a estos hombres y mujeres para escribir esta palabra, nos ayude, Señor, para poder entender a cabalidad este mensaje que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que las personas que hoy están viendo este tema puedan ser alcanzadas y puedan tener esa fe que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema para esta mañana dice la cercanía de la salvación. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7. Y vamos a ver aquí algunas preguntas que el pueblo de Israel se hacía hace muchos años, y luego la iglesia, cuando estaba empezando a crecer, cuando se estaba formando o echando sus cimientos para crecer, hace aproximadamente unos 2000 años, también tenía algunas preguntas, así como el hombre moderno de nuestro tiempo hace algunas preguntas. Vean lo que dice la Escritura. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Pon atención a esa palabra. Es decir, para hacer bajar a Cristo. Ni tampoco tienes que decir quién bajará hasta lo profundo del abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto es una realidad que es posible, porque Jesucristo lo logró. Dios envió a su Hijo, bajó del cielo, vivió en esta tierra una vida perfecta, fue a la cruz para perdonar nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado por el poder de Dios. Y esto es el mensaje que la iglesia primitiva predicaba hace muchos años. Y la gente, cuando escuchaba esto, no podía entender.
Los judíos del tiempo del apóstol Pablo, ellos querían ver a Jesús, palparlo, tocarlo, para que ellos pudieran creer. Y mucha gente es lo que dice, ¿verdad? Queremos ver a Jesús. Si tú nos muestras a Dios o nos convences de que Dios existe, entonces vamos a ser cristianos. He platicado con agnósticos o gente que tiene un poco de conocimiento de alguna filosofía y ellos te dicen que no creen, no pueden creer porque no ven a Dios. Quizás observan el mundo, el panorama, cómo estamos viviendo, ¿verdad? De todo lo que se ve en las noticias y ellos dicen, bueno, ¿dónde está Dios? Así estaban estas personas en aquel tiempo. Pero quiero decirte que la salvación es algo que es posible porque ahí está la respuesta a esas preguntas. Porque realmente Dios envió a su Hijo, es decir, Dios ya bajó del cielo a través de la persona de Jesús. Y cuando Él murió, Él experimentó la muerte, resucitó triunfante al tercer día y entonces Él ha subido al cielo y está reinando y gobernando por siempre. Así que, querido hermano, la salvación es algo posible. Tú tienes que creer en la encarnación y en la resurrección como esas doctrinas importantes para que tú puedas tener la salvación. Tienes que creer, en otras palabras, lo que dice la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Si tú tienes una Biblia en casa y observas los primeros evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a darte cuenta que se cuenta esta historia de cómo Dios se hizo carne, cómo Jesucristo murió en la cruz y cómo Él resucitó. Cuando estuvo en esa tumba al tercer día, resucitó triunfante. Y tú tienes ahora la opción de creer esa historia que fue verídica y que fue real. Así que estas preguntas que tú tienes en tu corazón pueden ser contestadas cuando vas a leer la Escritura y cuando tienes la opción de creer esta historia. Así que ahí comienza pues esta cercanía de la salvación. Dios ha hecho posible esta salvación. Lo segundo que observamos en este pasaje que vamos a leer más adelante es que esta salvación está tan cerca que está al alcance de la palabra o al alcance de la Biblia. Vamos a leer el siguiente versículo. Versículo número 8. ¿Qué afirma entonces la palabra? Dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y la tienes en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hoy, queridos hermanos, todos hemos escuchado esta palabra. En internet se ha predicado el evangelio de manera masiva. Y podríamos decir que son pocas las familias o pocos los pueblos que aún no han escuchado este mensaje. Vivimos en una zona o en la parte del continente donde nos toca vivir, América Latina, que ha sido bombardeada por muchos años con este mensaje y esta predicación. Estoy seguro que si tienes un celular o tienes una televisión, en más de una ocasión has escuchado esta palabra. Para los judíos, ellos siempre estaban hablando de Dios y siempre estaban diciendo que tenían fe en Dios. Entonces Pablo les dice que ahí está la salvación. No tienes que ver algo espectacular, no tienes que ver descender un ángel del cielo, ni que Dios obre un milagro. Él lo puede hacer, pero la fe consiste entonces en creer que esa palabra está en tu boca y está en tu corazón. Quiero decir que cuando tú crees en Jesús, vamos a ver ahorita cómo lo vas a hacer, pero el día que tú llegues a amar a Dios, lo vas a confesar con tu boca. Y los que conocen a Dios, los que me están viendo y ya son cristianos, tenemos la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca porque amamos a Dios con todo nuestro ser y le predicamos. Y donde quiera que estamos, le testificamos de que somos hijos de Dios, no nos avergonzamos. Así que si tú crees en Dios y abandonas tu vida en su regazo para salvación de tu alma, entonces vas a darte cuenta que esa fe va a estar tan cercana al grado de que tú vas a poder hablar de Jesús, predicar de Jesús y lo vas a creer con todo tu corazón. Así que ahí está tan cercana como está al alcance la palabra de Dios. Es impresionante, pero hay muchas historias en América Latina, sobre todo en México, de hombres y de mujeres que tomaron una Biblia, en la versión que sea, fueron al estante, había una Biblia, la empezaron a leer y esa palabra fue capaz de transformar su corazón y llegaron al conocimiento de Dios porque así Dios le ha placido revelarse a través de su palabra. ¿Qué afirma entonces
lo que dice la Escritura. La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. No les estamos predicando cualquier otra cosa. Ahora vean en los siguientes versículos, del 9 al 13, encontramos ahí una especie de pasos para creer en Jesús. Yo sé que muchos me están viendo y tal vez han escuchado por ahí este mensaje de las 4 leyes espirituales que por mucho tiempo ha estado presente. Incluso tal vez algunos cristianos lo han practicado. Es un poco dudoso esta forma de presentar el Evangelio porque no aparece en la Biblia. Algunos creían que si yo digo sí a la primera pregunta, sí a la segunda, así sucesivamente, al final yo ya soy un cristiano. La verdad que eso no sucede así. Esta forma de evangelizar tiene muchos problemas. Pero si hay una fórmula, si lo queremos así decir, o si hay una serie de pasos que Dios te dice por medio de su palabra para creer en Él, creo que se encuentran en estos versículos. Veamos entonces en el versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Primera parte. Primero tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Hablarlo, decirlo a los demás. En aquel tiempo, cuando se escribió esta palabra, los cristianos estaban siendo perseguidos. Y había todo un culto al emperador y al Estado y a las autoridades. Y si tú ibas en contra de esas creencias, podía peligrar tu vida. Pero había unos cristianos que creían en Jesús, le reconocían como su Salvador e iban por todo el mundo confesando y predicando que Jesús era su Salvador. En este sentido, con tu boca tiene que haber una confesión. Y ahí regresamos un poquito a lo que Pablo nos ha dicho anteriormente, que el Evangelio o la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Tal vez en este tiempo no has tenido la oportunidad de leer una Biblia, quizás no tengas esa bendición, o tampoco has escuchado por medio de un medio la palabra, pero quizás un vecino que es cristiano, que conoce de Dios, te puede hablar y en ese sentido tú vas a poder escuchar el Evangelio, pero tienes que confesar con todo tu corazón. Lo segundo que tienes que hacer es creer con todo tu corazón que verdaderamente Jesucristo resucitó al tercer día y que vive y que reina para siempre. Si tú haces estas dos cosas en tu boca y en tu corazón, vas a ser salvo, vas a obtener la salvación eterna que predica la palabra del Señor. Ahora vean el versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Yo no puedo decir que ya soy cristiano si todavía me da miedo dar a conocer mi fe a los demás. O no he seguido los caminos y los preceptos del Señor. Ser un cristiano implica confesar con mi vida, confesar públicamente que soy hijo de Dios, que no me avergüenzo de este mensaje y que además he creído que Jesucristo ha resucitado. Pero con la boca se confiesa para salvación. Así dice la Escritura, todo el que confiese en Él no será jamás defraudado, no será avergonzado. Esa es una de las bendiciones para aquellos que se atreven a poner su confianza en el Señor. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que, amados hermanos, Dios no hace acepción de personas. Querido amigo que me estás escuchando, el Evangelio no es solamente para una clase selecta, no solamente es para los eruditos o los que han ido a la universidad, es para toda clase de persona. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creer en Él. Tienes que creer en este mensaje de la Biblia y tienes que darte cuenta que el Evangelio está a un clic de distancia. Posiblemente tú tienes una Biblia ahí y ahí Dios te predica. Quizás has escuchado diferentes mensajes en este tiempo. Dios te está predicando. Tal vez tengas un familiar o un amigo que te ha hablado de la palabra. Dios es quien te está hablando. Realmente todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El que le adora, el que le confiesa, el que le predica, está dando evidencia de que verdaderamente ha creído en el Señor. Entonces, vuelvo a recordar, la cercanía de la salvación está al alcance de esas doctrinas que hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que Él vive
para siempre. Esta cercanía de la salvación está al alcance de su palabra, esa palabra que predicamos, esa Biblia que Dios ha escrito a través de aquellos hombres que fueron inspirados para escribir la palabra del Señor. Y veamos en tercer lugar que esta salvación se ha hecho cercana y está al alcance de sus mensajeros. Dice el versículo número 14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin alguien que haya sido enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Para ser salvo, querido hermano y amigo, debes entender el mensaje de las buenas nuevas. Ahora, quiero decirte que cuando yo digo que la Biblia es un mensaje claro, no quiere decir que sea un mensaje simplista. Debes poner toda tu atención porque es quizás el mensaje más importante. Cuando hay una noticia a nivel mundial, por ejemplo, que ha salido una nueva vacuna o que el virus ha mutado en este tiempo que estamos viviendo, pues ponemos mucha atención porque necesitamos tener algunas ideas claras para poder manejarnos en este tiempo. Hemos visto que la clave para no contagiarte es seguir una serie de pasos, pero tú tienes que estar atento a eso. Ahora, cuando se habla del Evangelio, es un mensaje claro, pero que demanda una atención moral y espiritual al mensaje. Dios ha acercado su palabra, ha acercado la salvación a través de sus embajadores. Y por eso hay una pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es decir, ¿cómo vamos a ser salvos si no conocemos a Dios? ¿Y cómo va a creer el mundo si no han escuchado? ¿Y cómo irán si no hay predicadores? Por eso dice el versículo 15, ¿y quién predicará sin ser enviado? Pero qué hermoso es la última frase, al recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Así que, queridos hermanos, hay muchas personas que en este tiempo están predicando la palabra de Dios. A través de los medios, a través del internet, Dios sigue hablando a la humanidad, sigue predicando minuto tras minuto, segundo tras segundo a la humanidad. Y si alguien pone atención y su corazón está deseoso de entender a Dios y de entender su evangelio, y pone toda la atención del mundo, puede llegar a creer en el Señor. Así que la salvación está tan cerca, pero a la vez tan lejos para aquellos que no creen. Vean lo siguiente que escribe el apóstol Pablo. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron esas buenas noticias. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? No todos creen. En este tiempo que estamos viviendo, probablemente muchos han recibido este mensaje, han sido bombardeados una y otra vez con la palabra de Dios. En ocasiones es un predicador en internet, en otras ocasiones es la Biblia que tú la has leído. En otras ocasiones, quizás alguien toca a tu puerta, te entrega un folleto o te habla de la palabra del Señor, pero sigue sucediendo lo mismo. Mucha gente en este tiempo no cree en nuestro Señor, no cree al mensaje de la palabra. Pero dice el versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Qué interesante. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Cómo puedo ser salvo? Podrás decir en este tiempo. ¿Cómo es que la salvación está tan cerca? Porque tú puedes, al entender el evangelio, vuelvo a repetir, a través de la predicación, a través de la enseñanza personal o de la lectura personal de la Biblia, tú puedes llegar a tener fe en Jesucristo. Porque Pablo dice, esta es la palabra que estamos predicando nosotros. En aquel tiempo el apóstol Pablo y otros apóstoles habían salido por todas las partes de ese imperio romano a predicar el evangelio y muchos habían escuchado ese mensaje. Así que hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 18. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? ¿Esta gente por qué no ha creído? Claro que sí, sí han escuchado. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pablo está diciendo que cuando Dios hizo el universo, un universo perfecto, matemático, simétricamente ordenado, bello, que nos apunta a Dios, cualquier ser humano que puede levantar su mirada y ver esa grandeza de Dios en la creación, puede llegar a poner su fe en Dios.
¿sí? Por eso dice, por toda la tierra se difundió su voz. Nadie puede decir, es que yo nunca escuché a Dios. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Aún en el pueblo más pequeño, donde no hay internet, donde no hay señal, hay gente que está predicando el Evangelio. En este día, domingo, en diferentes partes del mundo, el Evangelio está llegando. Y si alguien puede decir, bueno, no tengo internet, no tengo celular, nunca he escuchado el mensaje, puede ver la creación y reconocer que hay un Dios perfecto y maravilloso que hizo el universo. Parece sorprendente que aún en pleno siglo XXI sigamos creyendo esas teorías de la antropología, que el hombre vino del mono y que heredamos a través de una serie de años y de millones de años a llegar a ser el ser humano que hoy somos. Algún niño puede hacer una pregunta, ¿y por qué en este tiempo los monos ya no se convierten en seres humanos? ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde está esa magia de que de pronto soy un simio y al día siguiente ya soy un hombre inteligente y superdotado? La teoría de la evolución tiene muchos problemas, pero cuando tú miras a la creación, te miras a ti mismo, te consideras como esa maquinaria tan impresionante que Dios te ha hecho, puedes llegar a conocer a Dios. Ahora, quiero decirte algo. Si tú has llegado a conocer a Dios a través de la creación, es un conocimiento a medias, porque tienes que ir a la Biblia, donde vas a reconocer y vas a aprender sobre cómo Dios ha obrado, ha enviado a su Hijo para que podamos conocer el camino de la salvación. Pero bueno, la creación nos lleva a la palabra y la palabra nos termina de informar y nos termina de convencer de que verdaderamente así es. Y bueno, vamos a terminar aquí. Y el versículo número 18 entonces nos dice, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y es aquí, querido hermano, donde quiero animarte a que creas este mensaje que hoy te hemos predicado. Vuelvo a recordarte, Dios te está hablando todos los días a través de la Biblia, a través de la creación, a través de sus predicadores y a través de la Biblia que enseña acerca de la encarnación y de la resurrección. Así que no podemos preguntarnos en este tiempo y decir, pues yo quiero ver a Dios, quiero ver a Jesús para creer en Él. Hemos leído la palabra, hemos visto cómo Dios obra, te hemos dado la oportunidad de que tú confieses, ¿verdad? Te hemos enseñado a través de la Biblia los pasos que debes realizar para llegar a encontrar esa salvación que está cercana a nosotros. Y si haces todo lo que hoy hemos leído, hoy mismo tú puedes recibir a Jesucristo en tu corazón y hoy mismo puedes tener la palabra en tu boca y en tu corazón. Y nadie te la podrá quitar y tendrás el gozo y la plenitud que tanto has buscado. Solo te resta creer en Jesús y confesarle en este mundo y salir a predicar y convertirte en un mensajero de su palabra. Pues vamos a orar. Queridos hermanos y amigos, si alguien no había entendido esta palabra, hoy es el momento para que tenga un tiempo de oración con Dios y le rinda su vida y le rinda todo su ser a Dios. Vamos a orar. Amoroso Dios, te damos gracias porque la palabra, Señor, nos acerca a ti. Gracias, Dios, porque también has enviado a tu Hijo a este mundo. Señor, tu Hijo caminó en esta tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado, pero ha resucitado y vive para siempre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por ello, porque esa salvación es posible, es un hecho real, es un hecho lleno de poder, de milagros. Y queremos creer, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos confesarte en este mundo. Y gracias, porque los que te amamos, Señor, estamos seguros que esa palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Hay algunos que me están escuchando en este momento que no han tenido un encuentro con Dios. Quizás ellos piensan que la salvación está tan distante, que la Biblia es un libro alejado de la realidad. Pero Padre, en este momento abren su corazón porque quieren tener fe, Señor. Hemos leído que la fe viene por el oír y el oír tu bendita palabra. Impulsa, Señor, a muchas vidas a que tomen la palabra, a que pongan atención a un predicador y que comprendan el mensaje de la salvación, porque eso puede marcar la diferencia y nos lleva a conocer a ti. Derrama de tu gracia y de tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y si tú en esta predicación o en este tiempo has creído en Jesús, te animamos a que nos escribas. Queremos seguirte instruyendo y animándote para seguir en este camino que es conocer a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. En respuesta a la palabra de Dios escuchada, hermanos, vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Con este pensamiento, hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, mientras contamos el himno 438, titulado Los panes y los peces. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y la multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor. Al Señor y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Oremos por las ofrendas, hermanos. Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias porque nos permites ofrendar y diezmar, Señor. Gracias te damos por los trabajos, por los ingresos familiares que nos das para poder hacerlo, Señor. Bendice esta ofrenda, multiplícala, Padre, y que sea usada conforme a tu voluntad en esta tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar el himno 453, titulado Después, Señor, de haber tenido aquí. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús, en nuestras almas graba
palabra, cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti de paz eterna pueda disfrutar. Amén. Recibamos, hermanos, la bendición apostólica por nuestro pastor y al término escucharemos los avisos. Hermanos, gracias por su atención a estos cultos. Que el Señor los bendiga. Amados hermanos, vamos a orar en este tiempo, vamos a finalizar este culto, pero queremos hacerlo reconociendo la fidelidad y la grandeza de nuestro Dios. Soberano y eterno Padre, dador de toda dádiva y de todo don perfecto, te alabamos y te bendecimos por ser tan bueno, Señor, y tan misericordioso con nosotros, tu pueblo. Señor, queremos agradecerte porque la salvación es un regalo que tú nos das. Es un regalo posible, Señor, porque tu Hijo Jesucristo ha venido a este mundo. Permítenos, Señor, creer en Él. Permítenos confiar solamente en Él y vivir para ti, Señor. Te pido, por favor, que en este momento, Señor, nos bendigas, nos guardes, que bendigas, por favor, a tu iglesia, el Divino Salvador, a sus misiones, a las familias, Señor, y a todos los niños y a los jóvenes, que nos mantengas unidos y que esta palabra, Señor, se arraigue cada vez más en nosotros, que podamos testificar y confesar de que tú eres el único Dios vivo y verdadero, quien merece toda honra y toda gloria. Y ahora, Señor, te pedimos que por favor nos bendigas de manera especial a toda tu iglesia. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, amados hermanos y amigos, por seguir esta transmisión. Queremos animarles a que estén al pendiente porque la siguiente semana estaremos hablando acerca de la Semana Santa. Este tema tan importante que registra la Escritura. En los Evangelios quedaron registrados, ¿verdad?, la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y es importante que estemos al pendiente de estos temas y sigamos meditando en ello. Así que pues queremos animarte a que también invites a tus familiares y a tus amigos para que puedan salir bendecidos con estos mensajes. Les pido que oremos, por favor, por todos los que van a grabar, por los niños, por el coro, por todos los hermanos que están involucrados en este ministerio multimedia. Les pedimos que pues nos ayuden en oración para que de esta manera el nombre del Señor sea glorificado. Pues nos vemos la siguiente semana, queridos hermanos. Ya comenzamos dentro de 8 días los temas de Semana Santa en el culto de mediodía, y por la tarde estaremos abordando esta temática. Que el Señor te bendiga.